de la mañana continuamos en Ampliación de Noticias en RPP, la voz de todo el Perú. Ya habíamos leído un comunicado más temprano, un pronunciamiento del Consejo de la Prensa Peruana que advierte una amenaza contra el acceso a la información de parte del Congreso. Dos proyectos de ley que, por un lado, buscarían incrementar las penas a los delitos de difamación, por ejemplo, el delito de difamación, con lo cual ya penalizaría con años de cárcel este delito. Y eso, pues, es visto como una manera de amedrentar a los medios de comunicación bajo esta alternativa que se abre. Está con nosotros el doctor Roberto Pereira para comentar estos temas y para hacer una evaluación de estos dos nuevos intentos por parte del Congreso de lo que consideramos silenciar a la prensa o por lo menos, amedrentarla sería la palabra, doctor Pereira, usted nos corregirá. Sí, buenos días, Mávila. Buenos días, Fernando, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días. Sí, bueno, estos dos proyectos de ley son claramente proyectos que están en contra de la libertad de información, sobre todo, y que regresan sobre proyectos que ya fueron presentados. Exacto, eso le iba a decir. Ya sobre este tema se había discutido antes, sobre aumentar las penas para los delitos de difamación. ¿Por qué es peligroso aumentar la pena para delito de difamación? Primero porque va en contra de la tendencia internacional, que es retirar el derecho penal de la resolución de estos conflictos. Pero en segundo lugar, porque en este caso están proponiendo un marco de pena que supone o podría suponer el encarcelamiento de periodistas por difundir información que se considera atentativa, contraria al derecho al honor, o que información esté vinculada con procesos reservados, judiciales o de colaboraciones eficaces. Es decir, la información que está fluyendo hoy en día y por la cual nos hemos enterado de muchas situaciones ilícitas que han ocurrido alrededor del Congreso o alrededor de la Fiscalía, ¿no? Entonces, en el escenario de que estas normas se aprobaran, ¿no?, los medios no podrían informar acerca de esos hechos porque estarían ante un inminente riesgo de cárcel, ¿no? Señor Pereira, ¿qué de nuevo hay respecto de los otros proyectos que se habían presentado uno u otro partido? En este caso es Perú Libre y el bloque magisterial, pero que el bloque magisterial que procede de Perú Libre y que suscribió el ideario con el que se presentó la candidatura de Pedro Castillo y debía estar Vladimir Cerrón ahí. Claramente se dice que no hace falta diversidad de prensa porque hay una clase obrera cuyos intereses deben estar expresados por la prensa. De manera que la actitud totalitaria frente a la prensa libre y plural estaba avisada desde el ideario. Así es. No hay ninguna duda. Sin ninguna duda. Ahora, ¿qué hay de nuevo ahora y qué posibilidades tiene de hallar mayoría? Porque con proyectos similares anteriormente y sobre todo el fujimorismo que se opuso, yo recuerdo, tomaron posición finalmente la bancada, que en ese momento tenían 24, hoy tienen creo 22, contra lo que el propio fujimorismo llamó ley Mordaza. En este momento, ¿cómo ve usted la situación y qué novedades jurídicas aportan estos proyectos? Bueno, de novedades jurídicas ninguna, es básicamente incrementar penas hasta 5 años en el caso de la difamación y en el caso de la revelación de información vinculada a procesos judiciales. Lo cual supone, como decía, un riesgo de cárcel efectiva. Yo creo que lo nuevo, Fernando, aquí es lo que está detrás. Y lo que está detrás es la intención de un sector del Congreso de la República de impedir que la prensa denuncie. ¿Denuncie qué cosa? Lo que ha venido denunciando todo este tiempo. Es una serie de tropelías, ilícitos, delitos que se cometen desde la función parlamentaria y que ahora han involucrado incluso a la Fiscalía de la Nación, ¿no? Yo creo que esto es una reacción de ese sector del Parlamento de impedir que la prensa continúe con estas denuncias y los exponga ante la opinión pública por esos hechos ilícitos que cometen, ¿no? Lamentablemente hemos podido apreciar en estas semanas, en estos meses, el empobrecimiento que hay en el Congreso de la República, el empobrecimiento de la política, que se relaciona claramente con actos ilícitos. Entonces, lo que pretenden, desde mi punto de vista, es eso: impedir que en el futuro la prensa siga denunciando estos hechos en los que lamentablemente están involucrados congresistas y otros altos funcionarios públicos, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, el señor Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia, eso puedo decir porque es un hecho evidente y no es reservado, según investigaciones fiscales, tiene que dar cuenta sobre la manera como se usó el dinero previsto para el puente Comuneros en Junín,
Por afirmar eso puedo ir preso. Bueno, eso estoy violando la reserva de una investigación fiscal. Eso en principio es parte del derecho a la información, pero con estas normas tan ambiguas, una pésima calidad. Claro, que se prestan a una... que podrían prestarse a una interpretación tendenciosa. Exactamente, una interpretación retorcida, te inician, te hacen una denuncia penal y te someten a un proceso penal durante muchos años, porque al incrementar la pena, se incrementa también el plazo de la prescripción del delito. Por lo tanto, te pueden mantener mucho más años procesado por un comentario de ese tipo que es perfectamente amparado por la libertad de opinión y de información, ¿no? Ahora, hay que decir que este tema de hablar sobre cosas reservadas venía siendo utilizado por otras corrientes políticas, ¿no? Es Perú Libre y el bloque magisterial el que quiere formular esto y darle un contenido punitivo, pero que habían otras fuerzas políticas que querían impedirnos que hablemos sobre cosas. Nos va a contestar, por favor, sobre este tema después de una breve pausa. Estamos conversando con el abogado Roberto Pereira, que es especializado en temas de libertad de prensa y de expresión y que ha sido abogado del Consejo de la Prensa en otras oportunidades. Y le queremos preguntar específicamente sobre la reincidencia de la voluntad de criminalizar quienes hablen sobre investigaciones fiscales o judiciales supuestamente reservadas. No podemos decir nada sobre el señor Cerrón, excepto que es un prófugo de la justicia, porque si no corremos el riesgo que algunas de las bancadas que lo respaldan, como es Perú Libre y el bloque magisterial, nos puedan meter a la cárcel. ¿Así de arbitrario es, doctor Pereira? Bueno, es un riesgo altísimo en el momento que incrementan la pena a como máximo 5 años, ¿no? Y ya es un problema ahora el delito de difamación, tal como está redactado, y tiene una pena hasta de 3 que no supone la posibilidad de carcelería efectiva. Pero ya es un problema porque cuando esto ya está además acreditado, ¿no? Que muchas veces la intención no es tanto que la persona vaya a la cárcel, sino tenerla en un proceso penal con todo lo que eso supone, ¿no? Con un riesgo de su patrimonio, expuesta a una eventual condena, gastando en abogados, ¿no? Distrayéndolo de su actividad periodística y eventualmente con una condena en primera instancia, digamos. Ya esto sabemos que en segunda instancia o en la Corte Suprema se revierte, pero ya tienes una condena en primera instancia que genera una serie de problemas y genera un efecto autocensura, ¿no? No solamente en el periodista que padece el proceso penal, sino también en el resto de periodistas, ¿no? Que dicen, bueno, la piensan 2 veces, ¿no? Antes de... Me va a pasar lo mismo. Exactamente, ¿no? Ahora, lo que me llamó mucho la atención es que el otro día, el lunes, me parece, la congresista Patricia Chirinos explicó que iba a ser objeto de un allanamiento que no se ha producido, por lo demás, según fuentes coincidentes que tenía de la Policía Nacional y de la Fiscalía. De manera que la congresista hace referencia a las informaciones que ha obtenido. ¿Sería objeto también de una sanción o no? Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja Tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Bueno, en estricto sí. Además está confesando que ha accedido y ella dice que tiene sus fuentes. A una filtración y además la está difundiendo. Según la norma, el proyecto que estamos discutiendo ahora, esa conducta sería una conducta punible, ¿no? Con un riesgo de pena hasta 5 años de pena privativa de libertad. Eso es un despropósito total. Hoy día ya, como decía antes, la tendencia es retirar el derecho penal de este tipo de conflictos. A nivel administrativo existen normas que sancionan las filtraciones por parte de los operadores de justicia y no tiene ningún sentido criminalizar a particulares por la difusión o por la exposición de esta información como pretende el proyecto, claramente dirigido a la prensa. Acá no hay lugar a dudas, ¿no? Por eso decía yo que está clarísimo acá que la motivación es una motivación vinculada a que la prensa no siga denunciando y no siga evidenciando a tanta gente inescrupulosa que hoy día está como congresista, ¿no? ¿Qué es lo que ha escuchado usted sobre las reacciones ante estos proyectos en otras bancadas? Bueno, no se han pronunciado. Hemos visto básicamente pronunciamiento de los gremios periodísticos, del Consejo de la Prensa, del IPIS, de la ANP. No he escuchado yo ningún pronunciamiento ni a favor ni en contra, ¿no? Lo cual es peligroso, ¿no? Esperemos que en las próximas horas las bancadas vayan deslindando de estos proyectos, como lo hizo hace un tiempo, como bien recordabas, el fujimorismo, ¿no? Que se opuso
a los anteriores proyectos de ley que afectaban la libertad de expresión. Que así la llamó Sin duda. la bancada de Fuerza Popular. ¿Qué nos puede decir sobre la situación de esta problemática a nivel internacional, regional? Porque la CIP ya se ha pronunciado, ¿no? La Sociedad Interamericana de Prensa, pero ¿en qué tipo de países estas leyes están todavía cocinándose? Bueno, las leyes de difamación, es decir, la penalización de este conflicto entre el honor y la libertad de expresión, todavía existen en muchos países de América Latina. Han despenalizado en Argentina, en Uruguay, en México, en algunos estados, pero en el resto de países existe este delito, y el problema es que los poderes judiciales, ¿no? Realizan interpretaciones en algunos casos extensivas de este tipo de sanciones. Por eso es que la Corte Interamericana, una evolución de su jurisprudencia, en febrero de este año emitió una sentencia contra Chile, donde claramente ya se pronuncia sobre la incompatibilidad de la criminalización de este tipo de conflictos con la Convención Americana. Y básicamente el criterio de la Corte es... Eso está ya decidido por la Corte Americana. Está decidido. Pero hay quienes desacatan a la Corte, me parece, ¿no? Bueno, entre ellos el Perú, ¿no? No lo recuerdes tanto. Recientemente. Que nos da vergüenza, doctor. Sí, efectivamente, eso ya está establecido en una sentencia contra Chile, en el caso Barahona-Bray contra Chile de febrero de este año, donde la Corte claramente analiza el tema y por primera vez ya sienta con claridad su posición de la incompatibilidad de la penalización de este tipo de conflictos con la Convención Americana. Y la razón es la que les decía hace un momento. La Corte dice que el solo sometimiento a un periodista, a un medio, a un proceso penal ya genera efectos perversos de autocensura y autorrestricción en la libertad de información, y eso afecta el entorno de libertad de información que debe existir en todo país democrático, ¿no? Entonces, a partir de esa sentencia, los estados deberían comenzar ya a revisar su legislación penal para ir acomodando esta legislación a los estándares que estableció la Corte, ¿no? Ahora bien, hay también en nuestro país una tendencia fuerte y una práctica de autorregulación, particularmente del Consejo de la Prensa. Así es. Explíquenos, por favor, cómo funciona este mecanismo y cuán eficaz es. Eso tiene que ver con un principio que rige la libertad de expresión en el hemisferio, a partir de la Convención Americana, que es la prohibición de censura previa, ¿no? Entonces se prohíbe que alguien impida que se difunda algo, ¿no? Entonces la regla es, lo difundes, pero hay responsabilidades ulteriores. Claro. Te harás cargo de las responsabilidades. De lo que haces. Uno de los mecanismos de responsabilidades ulteriores es la autorregulación, es decir, someter a los medios, ¿no?, a un tribunal de ética, en este caso, por ejemplo, el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa, donde cualquier persona que se sienta afectada puede quejarse del medio de comunicación, y es este tribunal desde una perspectiva de deontología profesional y ética que resuelve el caso. De hecho, el Tribunal de Ética se ha venido pronunciando en muchos casos en contra de algunos medios de comunicación, porque consideraba que los medios de comunicación se habían excedido en la difusión de alguna información. ¿Cuál es la consecuencia para el medio, más allá de una amonestación? La consecuencia es que el medio tiene que reconocer que ha incurrido en un error, en un exceso, a través de la publicación del fallo del Consejo de la Prensa en la edición o en el programa. ¿Qué es como pedir disculpas públicas? Efectivamente, es reconocer un error y es una forma, digamos, de reparación de disculpas a las personas que han sido afectadas por esa práctica, por esa conducta periodística. Yo creo que es un mecanismo que debería ser usado de manera mucho más intensiva, ¿no?, por las personas, porque si acostumbramos, digamos, a la dinámica donde los medios reconocen los excesos que han cometido, eso genera un efecto positivo al interior de los medios y minimiza, ¿no?, las posibilidades de ir a discutir estas cosas a los tribunales con los peligros y los riesgos. Pero no le hace bien a ningún medio pedir disculpas a cada rato por excesos cometidos. Por eso va mellando la propia credibilidad y solvencia del medio. Claro, pero por eso es que este tipo de mecanismos lo que hacen es incentivar al interior del medio mayores controles, ¿no?, para que efectivamente no ocurran estos problemas de disculpa. El defensor elector también, que antes había aquí en un medio, en Perú 21, es un buen mecanismo. Lo hay en España, en muchos diarios, en el diario El País, por ejemplo. Yo sigo mucho al defensor elector y se genera un efecto positivo al interior de los medios cuando funcionan estos mecanismos y se usan, ¿no? Doctor Pereira, muchas gracias por su presencia acá, por aclararnos tanto sobre los peligros como amenaza a la libertad de prensa contenidos en los proyectos de ley,
y también por la práctica alternativa de autorregulación. Muchas gracias y muy buenos días. Que tenga un feliz fin de año, doctor. De igual manera. Navidad. Muchas gracias.